Hola, hola, amores míos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Damos inicio a una primer clase de tecnología este año. Vamos a dar inicio con algunas definiciones sobre tecnología que ustedes van a tener que pasar a sus cuadernitos, que debemos tener ahí. Son conceptos muy importantes y claves para dar inicio a este tema, al tema de tecnología. Y para podernos adentrar en tecnología, que así se llama la materia, pues quiero que miremos muy bien esta imagen antes de empezar. Esta imagen, yo quiero que ustedes la analicen y me digan qué ven en la imagen. ¿Qué piensan ustedes de esta imagen que estamos viendo a través del computador? Yo quería mostrárselas para que cada uno me diera su idea y su opinión acerca de esta imagen. Vemos como al inicio tenemos a un mono o a un simio y vemos cómo ese simio va evolucionando de cierta forma a convertirse en un ser humano y vemos que en sus manos tiene una serie de herramientas, ¿verdad? Que como que se van perfeccionando. Primero empieza una herramienta muy rudimentaria, como muy antigua, y él como que la va perfeccionando hasta volverla de alta tecnología. Por último, vemos un hombre, un ser humano, frente a un computador completamente agachado, así en posición concentrado, frente a un computador. Entonces, ¿qué les dice esta imagen? ¿Será que la tecnología nos está invadiendo a tal punto de volvernos casi como al inicio? Si vemos la posición del simio inicial y la del hombre frente al computador, pues nos damos cuenta que casi que están en la misma posición erguidos. Vemos cómo la tecnología quizá a veces nos esclaviza y de cierta forma dependemos tanto de ella y nos introducimos tanto en la tecnología que a veces olvidamos nuestra vida, nuestra familia, nuestros quehaceres, ver la luz del sol, las mañanas, saludar a nuestra familia. A veces nos olvidamos por completo de las personas que existen a nuestro alrededor por estar pegados de un computador, de un celular, de una tablet, ¿verdad? Eso sucede. Entonces quería dejarles esta imagen de reflexión para que pensemos en si nos estamos devolviendo de cierta forma al pasado, en esa posición así, y que ya todo lo hace una máquina, ¿no? Vemos que existe la inteligencia artificial, la robótica, y que casi que las herramientas o los robots o las máquinas hacen el trabajo por el hombre o por el ser humano. Entonces vemos que hasta incluso nos están reemplazando en ello. Entonces, ¿será que estamos volviendo a esa época en la que el hombre va a ser como un simio, o que nos estamos atrasando, o al contrario, estamos evolucionando tanto que ya no vamos a tener que realizar absolutamente ninguna actividad, que todo lo va a hacer una máquina o un computador? Bueno, es la imagen de reflexión que les dejo para dar inicio a este tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Y vamos a trabajar con algo súper importante y se llama primeras herramientas creadas por la humanidad. Vamos a darle un recorrido a esos primeros artefactos o herramientas o objetos que el hombre creó. Entonces, es lo primero que vamos a analizar. Las primeras herramientas que creó el hombre, pues obviamente las creó para poder sobrevivir. Ustedes saben que en la antigüedad los primeros hombres no tenían ni herramientas ni tecnología, y pues que tenían que valerse de recursos primitivos para poder sobrevivir, alimentarse, cazar, conseguir donde dormir, escapar del frío. Entonces acá vamos a ver un resumen de cómo fueron esas primeras herramientas que se creó en la humanidad. Tenemos primero, lo primero que hizo el hombre fue fabricar piedras. Bueno, las piedras no las fabricó, las piedras ya estaban hechas, pero él las talló, las moldeó para poder golpear, machacar, herir a presas o a sus agresores, para poder defenderse también. Porque ustedes saben que aparte de que el hombre era completamente, pues, en este caso vulnerable,
no tenía herramientas para defenderse de algunos animales muy grandes que podían atacar. Entonces empezó a moldear o a tallar estas piedras que vemos acá en la imagen, diferentes tipos de piedras para hacer diferentes tipos de actividades. Unas eran para machacar alimentos o frutas, otras para golpear las, digamos, carne para poderla cocinar y comérsela, otra para cazar directamente a sus animales, bueno, en fin. Eso fue lo primero que hizo la humanidad, utilizar las piedras o las rocas como herramienta básica para su supervivencia. Luego tenemos el mazo, que va a ser un elemento que va a utilizar un poquito más adelante, y es la unión de un palo, que vemos acá en la imagen, y una roca pero filuda, ¿cierto? Como en forma de filo con una punta, y este palo lo va a amarrar como con una especie de caucho y va a ser un mazo, como una especie de martillo, como lo conocemos en la actualidad. Recordemos que el martillo ya es un elemento evolucionado, pero anteriormente el hombre creó el mazo, que fue un palo con una roca filuda para poder hacer muchas de las actividades que tenía, golpear, en este caso para poder machacar sus alimentos y cortar, porque las piedras filudas ayudaron a cortar. Entonces fue muy útil para la humanidad en ese tiempo. Luego vemos cómo se introdujo el punzón o la aguja. Esto pues para realizar cortes mediante la fuerza fue evolucionando hasta convertirse en lo que ahora es un cuchillo, pero estos fueron como los primeros, se llamaba aguja y era un palo que vemos que lo empiezan a afilar o una roca que afilan y empezaron a sacarle unas puntas para poder cazar o para poder tener sus alimentos o bajarlos de los árboles o a los animales. Entonces fue como el primer intento de algo con mucho filo y con una punta delgada que se inventó el hombre. Más adelante vamos a ver que se crea la maza o clava, ¿cierto? Que es lo que hoy llamamos martillo, pero vemos que en la antigüedad el hombre utilizó con un palo, rocas, algo parecido a martillo, pues para poder subsistir. También los huesos largos de animales fueron una herramienta muy importante para el hombre. Ellos lo que hacían con esos huesos de animales eran afilarlos, los diferentes tipos de huesos de animales que sabemos que son de diferentes tamaños se usaron también como especie de mazos, algunos para cortar, otros también incluso para almacenar semillas, frutas, se guardaban allí las fruticas como lo vemos en la imagen y sirvieron pues para diferentes actividades. Otro invento importante fue una pala, ¿no? Una pala para poder como hacer un poco más ya actualizarse en el tema de los cultivos para tareas agrícolas, para el cultivo de algunas de esos hortalizas. Ellos usaron entonces con un mango y una hoja cóncava para arar la tierra con un borde para ejercer la presión del pie. Fueron utilizados para las tareas agrícolas, para el tema de los cultivos porque poco a poco pues la humanidad se dio cuenta que podía cultivar sus propias verduras, sus frutas, entonces empezaron como a utilizar este proceso y esta actividad que fue pues bastante buena y óptima para la humanidad porque ya le permitió no solamente salir a buscar su alimento, sino ya en su lugar de vivienda poder cultivarlo sin moverse mucho y sin desplazarse. La tijera, pues del cuchillo derivan muchas otras herramientas, ¿cierto? En este caso la tijera con dos cuchillos opuestos también fue una herramienta bastante importante para pues, cortar diferentes objetos o alimentos. La azagaya, que era un arma arrojadiza, primitiva y ligera que se lanza con la mano, es una especie de lanza o flecha, pues las primeras flechas que se hacían como con un astil de madera, así como las estamos viendo en esta parte y pues esto era como para cazar los animales que volaban. Entonces se lanzaban hacia presión para pues cazar animales que volaran. También los bifaces, lo que nosotros llamamos hachas de mano, las hachas de mano que son
trabajadas por dos lados. ¿Y para qué se usan? Pues para cortar, para machacar alimentos en este caso, pues que son como bastante importantes. El chopper es una piedra destinada a trocear carne o cortar superficies duras como la piel de un elefante. Entonces, en este caso, lo que se hacía era como con las carnes más duras o más difíciles o las pieles, lo que se usaba era esta piedra, que era una piedra bastante fuertecita, entonces por eso pues se utilizó en la antigüedad. Bueno, mis amores, este es el tema de hoy. Recordemos que la humanidad no, en sus inicios no contaba con ninguna tecnología, con ninguna herramienta básica, ni siquiera para poder subsistir, y que le tocó empezar a crear esas herramientas porque se empezó a ver en la necesidad de sobrevivir en un mundo totalmente nuevo, con animales, con climas que ellos no conocían. Entonces tuvo que empezar a crear esas herramientas para cubrirse del frío, empezar a hacer una casa, una vivienda con lo que podía, con las ramas y con lo que le ofrecía el ambiente o la naturaleza, también a buscar su propio alimento para poder subsistir, cubrirse del frío, entre pues otras cosas que tuvo que hacer en este caso. De todas maneras, quedo atenta a lo que necesiten de mi parte, preguntas o inquietudes. En la guía está el paso a paso de lo que deben realizar. Nos quedan dos actividades porque la área de tecnología lo vemos cada mes, entonces van a tener un mes para resolver las actividades. De todas maneras, lo que necesiten estoy atenta y un abracito muy grande.